Libro de Hechos, capítulo 9. La semana pasada iniciamos una serie. Hablábamos de 4 o 5 elementos la semana anterior sobre Pablo. Primero, recordarles que Saulo es un caso excepcional. La mayoría de discípulos de Jesús, de los 12, aunque tenían su propia vida, como que a través de Jesús aspiraron a hacer algo más. El caso de Saulo es complejo porque él tenía su propia vida y lejos de que pareciera, humanamente hablando, que le sumó el ser cristiano, a los ojos del mundo le restó. Veíamos que a nivel religioso era fariseo, de fariseos. La escuela farisaica no era para cualquiera. Tenía que ser Ileana pero pilas, para poder entrar y estudiar y estudiar y estudiar y estudiar. En segundo lugar, era criado a los pies de Gamaliel, tenía el mejor mentor, un hombre con el que cualquier judío hubiera querido hacer lo que para poder, y él lo crió. 3, era ciudadano romano. Vimos la semana pasada qué importancia tenía esa ciudadanía en el mundo, a tal grado de que Pablo se volvió por un periodo intocable gracias a ese blindaje que le proporcionaba la ciudadanía romana. 4, aunque no era miembro del Sanedrín, y explicamos por qué no lo era, no demuestra que era un hombre que tenía un celo santo. De repente en su entorno comenzó a cambiar. Se dio cuenta que aquel grupito de Galileos, Galilea era en aquel tiempo, no ahora, pero en aquel tiempo era como quien dice, piensa en el cantón más cantón de este país, y así era ser Galileo. Y aquel grupito de Galileos irrumpió en la capital, en Jerusalén, y de repente entró en una crisis, porque el líder de este movimiento, Jesús, a pesar de que había sido crucificado y que algunas personas decían que había resucitado, lo cual le estoy narrando, se había multiplicado, lejos de aplacarse, el movimiento había crecido. Entonces entras en un momento donde te autocuestionás qué pasaba. Y este hombre defendía su status quo, defendía su negocio, defendía su familia, su pensamiento. Entonces comenzó a ejercer su influencia para perseguir cristianos. Consintió la muerte de Esteban, lo cual le da cierto nivel de poder, y un día decidió ir a Damasco, ciudad hermosa, aunque hoy las potencias la tienen destruida. Espero que sobreviva porque Siria es un lugar hermoso. Y decidió ir a Damasco porque se dio cuenta que ahí habían ciertos reductos de cristianos. Pidió cartas a las autoridades y dijo, voy para allá. A medio camino pasó algo sobrenatural. Esto quizá, quiero hacer énfasis, ya le dije todo el mensaje de la semana pasada, entremos en el de esta. Me refiero sobrenatural por algo, porque creo de que están, perdón el término salvadoreño, santaneco, choteado para nosotros el recibir a Cristo, aparentemente, y lo digo con mucho cuidado, pero si usted es de pueblo y sus hijos no, probablemente estén diciendo que es choteado. Explíqueselos, por favor, tradúzcaselos. O sea, común, ¿verdad? Que ya no tiene brillo. ¿Por qué? Porque este país tiene una connotación. Este país está, o sea, ¿quién no ha oído hablar de Cristo? Hay como 17 canales cristianos de televisión, hay como 37 radios. Hay una iglesia más que tiendas en unas colonias. Entonces, de alguna manera, si usted me pregunta que existe una sola persona que no ha oído de Cristo, no es cierto. A ver, pregunta geográfica, ¿cuál es el país latinoamericano con mayores cantidad de cristianos evangélicos? Brasil. ¿Está seguro? Lo último que ha leído, ok. Sí, está bien, la felicito. ¿Y el segundo? México. Entonces, de repente, aquí el fenómeno es interesante porque en nuestro país tiene eso, está lleno de la percepción de fe. Lo que es el problema serio de este país, porque entonces viene la primera pregunta, ¿y por qué hay tanta crisis, por qué hay tanta muerte y vandalismo, lo que usted quiera? Creo que este país, aunque es uno de los más evangelizados, es uno de los menos discipulados. Y el caso de Pablo en sus primeros años nos va a mostrar por qué. Le dije temprano, le dije hace un ratito, analizar qué es recibir a Cristo. Porque aunque a Saulo se cayó al suelo, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y fue un súper momento espiritual. Le hago una pregunta,
paralelismo con su mejor momento espiritual debe ser el momento que usted recibió a Cristo. Pero muchos ni nos acordamos del día que recibimos a Cristo. Le bajamos el brillo, le bajamos el glamour y comenzamos a infectar nuestra vida de fe de un montón de cosas. ¿Por qué? Porque no le damos la importancia. Es más, creo que vemos hasta con poca reverencia lo que es Cristo Jesús. Ahí es donde quisiera iniciar el mensaje. Le dije la semana pasada, Alejandra, la clave palabra de este mensaje, ¿cuál es? ¿Se acuerda? Conversión. Es una enseñanza para tratar de interpretar qué tanto nos hemos convertido a Cristo o si solamente somos miembros de una afiliación cristiana. Porque la Biblia dice que el que está en Cristo es nueva criatura y que todas las cosas viejas pasaron y que aquí todas son hechas nuevas. Todas pasan, todas son nuevas. Pero cuando venimos a la práctica, mi pregunta es si realmente me he convertido. ¿Qué necesito para convertirme? ¿O vivo todavía luchando con una serie de cosas, más allá de los traumas que le he explicado toda la vida sociales de conversión, a entender de que lo mejor que a usted le ha pasado no es haberse casado con la mujer que se casó, no es tener los hijos que tiene, no es tener el trabajo que tiene, ni el pastor que tiene, ni nada de eso? Lo mejor que nos puede haber pasado en la vida es que recibimos a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador personal, y eso no tiene comparativo. ¿Me está oyendo, iglesia? Ok. Pero le damos el peso a eso. Una pregunta interesante. Hace un tiempo el Señor me permitió ir al Santiago Bernabéu y como fui a predicar como 8 veces seguida a España, casi pegaba las fechas para ver algún partido del Real Madrid. La primera vez casi me arrodillo, hermano. En serio, lo siento, José, por usted, pero ni modo, nadie es perfecto. Pero la segunda, la tercera, la cuarta, ya no. Le perdí la emoción. Claro, al Camp Nou jamás entré. Pues claro, no tengo nada que hacer ahí. Sin embargo, uno le pierde el brillo a lo que anhela. Y fíjense que es bien delicado, porque así le podemos perder el brillo a la vida cristiana, que es superior a cualquier equipo de fútbol o a cualquier romance o a cualquier cosa. Y ahí es donde quiero volverle a hacer énfasis antes de entrar en el mensaje. No me deje entrar el Señor sobre qué significado tiene para usted su cristiandad, porque su cristiandad debe brotarle como lo máximo para todo su día a día, para sus decisiones, para sus acciones, para su trabajo, para cualquier cosa. Y hermano, Saulo pasa varias cosas en su proceso. La primera, tiene una experiencia sobrenatural. Cuidado con que las cosas sobrenaturales se vuelvan hábito. Usted tiene que reconocer que esto es sobrenatural. ¿Y cómo se lo voy a demostrar con la palabra? Entremos ya en el texto. Bueno, versículo número 6, capítulo 9. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó en tierra y abriendo los ojos no veía a nadie, así que llevándole de la mano le metieron en Damasco. Punto. Ok. Fíjense qué interesante. La primera, si usted tiene poco tiempo de estar caminando en las cosas de Dios, lo primero que usted tiene que hacer es no cometer el error que muchos hemos cometido. Porque este hombre, hermano, llevaba carta, llevaba seguridad, iba en blindada. Y cuando eso pasa y tenemos una experiencia espiritual, probablemente podemos, estaba temblando, dice la palabra, ¿verdad? Estaba con nervios, no entendía. Entró a la iglesia y vio un montón de gente rara cantando aquí: ¿a quién iré? Y que están, o sea, ¿me entiende? Es lógico. Que suena hasta raro, extraño, qué mara más mística, qué grupo más. Usted puede pensar lo que quiera, que somos una secta, cualquier cosa, tiene derecho. Y normalmente cuando uno no entiende las cosas, huye de ellas y se refugia en lo que uno se siente seguro. Saulo tuvo la oportunidad de llamar ahí por algún teléfono celular: vengan a traerme, que me lleven al mejor médico de Jerusalén, que venga el avión hospital y me lleve a Miami, porque necesito de alguna manera que me revisen los mejores oftalmólogos porque no puedo ver. Pero
lejos de eso, Él atiende la señal. Diga en voz alta, atiende la señal. Mire, hay gente que tiene tiempos que Dios le está diciendo, congregate, congregate. Tiene amigos en la iglesia, tiene gente en la iglesia. Ahí anda, congregate, aquí te quiero, congregate, aquí te quiero. No. Voy allá, aquí te quiero, congregate. No, un domingo sí, congregate. La tragedia de ser alguien que por buenas intenciones no entiende la voluntad de Dios. Y el Espíritu Santo le dice ¿a dónde? A Damasco. ¿Qué hay en Damasco? A saber dónde era su círculo de confianza, dónde él era alguien, dónde era alguien poderoso, en Jerusalén. Y no vivía allá en el arrabal en Jerusalén. Vivía ahí donde, mi respeto. Si usted quiere caminar en las cosas espirituales, tiene que comenzar a entender las señales. Y la primera es hacer como Dios quiere que se hagan las cosas. Bueno, camina. ¿Qué dice el texto? Versículo número 7. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, ya vimos eso, andando a la verdad, a la voz, más sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó, llegó, obediencia. Ok, número 9, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y él le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento me es escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Pausa. Salgámonos de Saulo, pensemos en Ananías, perdón. Aquí ya vemos un discípulo adelantado. Este está feliz en el culto. Este está encantado. Sin embargo, hay un momento en su vida donde el Señor le da un mandato y le dice, anda a tal lugar porque ahí está un hombre con estas y estas características. Qué hermoso que la primera reacción, Romeo, es cuestionarse con Dios. Creo que todos lo hemos hecho. Yo no quería ser pastor. Probablemente usted no quiere algunas cosas en la vida. Pero esa reacción, Señor, pero mira, fíjate que si esto dicen de este muchacho, los argumentos de uno, hermano, son muchas veces lo que uno impide que avance. Porque ¿qué tal si Nehemías no le sigue la razón al Señor? ¿Qué tal si Nehemías en algún momento, Danielia dice, no, yo no, Ananías, pero le dice, no, yo no voy. No, ese tipo de misiones no me gustan, búscate otro. Te garantizo que el Señor se busca otro, ni lo dude. Porque el Señor no va a pasar toda su vida, la eternidad, porque Él es eterno, no tiene tiempo, esperando que uno diga, va, pues voy a ir, Señor. Ok, Señor, yo me apunto, yo voy a hacer esto. No. Mire, hay veces por lentos hemos perdido, porque Dios ha puesto sobre muchos de nosotros misiones, diga en voz alta, misiones que no las hemos cumplido porque pesa más nuestra propia manera de pensar. Y para el Señor, hermano, es irrelevante si Él es el mandato. Solo veamos nuestro pasado. Quizás este Ananías era peor que Saulo. Hermano, si Dios te manda a hacer algo, te voy a dar 2 o 3 cosas. Al menos yo las pongo por práctica. Una, a mí nadie me va a venir a hablar mal de una oveja de la iglesia. No, te lo he dicho. Y no lo digo de garbo. Tiene pastor que lo defienda. A usted le puedo decir 2 o 3 cosas. Pero si alguien de afuera va a venir, y mire, fíjate que yo le voy a contar, pastor, para que ore, porque fíjate que le tienen sin cuidado.
No le permito a nadie que hable mal de uno de ustedes. ¿Por qué, hermano? Porque yo creo que todos tenemos polvo. Todos tenemos algún error, todos tenemos algún problema. Y sabe algo bien importante, el Espíritu Santo cuenta de aquí en adelante. ¿Me está oyendo, iglesia? El Espíritu Santo, hermano, ¿qué me voy a poner a pensar? Yo creo que en 1985 usted estaba en tal lugar. No es importante. Ananías, después de que le cuestiona a Dios, y Dios le dice, mira papá, quiero que vayas porque este me va a servir, punto. ¿Qué hace Ananías? Ahí voy. Y cumple la misión. No se complique. Es que creo que de la perspectiva de Ananías, muchos vivimos en una complicación constante y no nos damos cuenta que solo tiene que ser ver nuestra testadurez. El cristiano tiene que aprender a descomplicarse, porque Él es Dios. ¿Qué esperas? Que aparezca, no sé, en la puerta de tu casa. No, el Señor te pone el sentir de cualquier cosa, ejecútelo. Él es Dios, Él es absoluto. Y vivimos complicando las cosas, creando problemas, creando situaciones. Y cuando menos sentimos, estamos atrapados. Adiós sueños, adiós promesas. ¿Por qué? Porque le llevamos la contraria a Dios. Nunca se pelee con quien vea. Sobre todo el Señor. Bueno, pasa Ananías, es obediente, porque al final la palabra obediencia es clave, hermana Gisela. El Señor es absoluto. Va y hay un encuentro interesante. Y vea el versículo 6. Espérenme, ¿cuál estaba? Me cambié. Vaya, perdón, al versículo 15. Dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia, de los gentiles. Esto es algo que a mí me demuestra que antes que usted entrara por esa puerta, Dios ya sabía que usted se iba a congregar aquí. Hace 100 años. Usted sabe qué es predicarle a los gentiles. O sea, es como que es inconcebible. Pero no tiene sentido. Gentil es cualquiera que no es judío. Y era tan inconcebible como que yo le diga que usted se ponga a hablar en español con las hormigas. Algo así, ¿verdad? Así acostado en el jardín, y aquí hablando con las hormiguitas. ¿Y qué tal, hormiguita? Bien. ¿Y qué tal durmió ahí abajo, niña? Bien, perfecto. Cualquiera diría, está loco. Le faltan 10 para el peso. ¿Ha hablado con hormigas usted alguna vez? Así era de tonto el tan solo considerar que el mensaje de la Torá se iba a transmitir a un pueblo en cuya sangre no estaba establecida ni sustentada la descendencia de Abraham. El plan de Dios tenía trazado que a ese individuo lo iba a escoger para llevar el evangelio hasta un lugar llamado San Salvador, que se iba a descubrir no sé cuántos miles de años después, 1500 años después por ahí. Sigamos. Entonces, consejo, metámonos un poquito en esta parte del mensaje. Take it easy. Tranquilo, si Dios tiene el control, y esa es una frase que usted no la puede hacer perderle el brillo. Nunca se le ha predicado palabra a los gentiles. Una vez llegó una mujer donde Jesús, y Jesús le dijo a la sirofenicia, mira, le dijo, pero no está bien dar las migajas, dar el pan a los perritos, pues, a los mascotas, y aquí la casa son los hijos primero. Sí, Señor, pero aún las mascotas, vea, comemos de las migajas que caen del desayuno de los patrones, lo que fuera. La única vez. Y hay 2 o 3 encuentros con Jesús bien interesantes. La mujer aquella del ¿cómo se llama? Del pozo. Porque se llegó a sentar, solo estaba dando luces el Señor. Se llegó a sentar, ¿de dónde era la mujer? ¿Se acuerdan? Samaria. Samaria es como que diga Santa Tecla y Nuevo Cucatlán, Antiguo Cucatlán, una onda así. Entonces, estaba sentada ahí. Y llegó bien bonito y le dijo, no, si no tengo marido. No, bien has dicho, le dijo, porque 5 maridos has tenido, y que ahorita tenés no es tu marido, 6, mamita. Entonces de repente, esos fueron los grandes approach de Jesús a los que no eran judíos, pero no había llegado. Jugaba un poquito con el conocimiento, bla, 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 bien bonito, pero no los acusaba.
Pero era inconcebible. Y el Señor ya lo tenía en la mente. Iba a escoger a al fariseo de fariseos, hermano. Mire, si usted ve Israel es conflictivo. McDonald's kosher, dice. O sea, ahí no pueden comer otra cosa. ¿Kosher? Sí, allá están los McDonald's para... Mish. Pero hay que ubicarse en lo que representa eso. Ese versículo le da una luz a todo el Evangelio. Si Nehemías no hace caso, hermano, qué tristeza. Y el gran héroe atrás de la conversión de Saulo es, Ananías. Como que estoy enamorado de Nehemías yo. Es Ananías. Ese es el gran héroe. No dejes pasar a los Saulos alrededor de tu vida, por favor. Ten cuidado. Bueno, pero acuérdese, estamos hablando de un hombre como Saulo. Dejemos a Ananías en paz, volvamos a Saulo. ¿Usted cree que esos 3 días que hizo ayuno, dice, conocía la ley? Conocía algo de Dios, conocía. Y esos 3 días, estimado, hizo ayuno, quieto. ¿Usted cree que no pensó agarrar el celular? No pensó irse de regreso a Jerusalén. No pensó ver cómo arreglaba la cosa. Claro. Sin embargo, hermano, fue obediente. Diga en voz alta, obediencia. Cuando entras, Luis Castillo, en el proceso de Dios, la única manera de salir es siguiendo las señales exactamente cuál están en el mapa de Dios. No hay otra. Y si te equivocas, volvés a empezar. Y si haces berrinche un par de semanas, volvés a empezar. Y si te vas al mundo porque no aguantas la presión, volvés a empezar. Pero cuando uno ya va llegando al final de un proceso, es lo máximo. Porque uno, aparte de que sabe que venció la muerte, en el sentido de que, ¿verdad? Uno dice, Señor, no hay duda de que eres poderoso. Yo no merecería estar aquí y me trajiste desde allá. Me acompañaste, esto. Y ya cuando está firme, te das cuenta de otra cosa, ya nada te asusta, o casi nada te asusta. No. Ay, es que es el fin del mundo. Ay, pastor, me voy a morir. No. Cuando usted ya caminó en el valle de sombra y de muerte, que existe, cuando ya vivió, ya comió frijoles salteados, no va a morir porque no hay sushi. Claro. No, es que o haces tal cosa o te dejo. Goodbye. Es que si esa mujer me deja, me corto la vena, me decía. El hombre, mami, casi le doy la Gillette, yo le soy honesto. A estas alturas, no, después que has comido, recibido, has sido feliz, has tenido promesas de Dios, déjale eso a alguien que tiene una semana en el Evangelio. Bueno, la cosa es que meditó todo eso, se esperó y apareció, apareció don Ananías. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, pausa. Nunca se ha ocupado la palabra hermano hasta este momento. El término hermano es exclusivo de aquellos que somos hermanos por medio de la sangre de Cristo. Amén. Y es un privilegio. Por mucho tiempo esta sociedad nos hizo bullying a los evangélicos, o le hicimos bullying cuando no éramos cristianos, por el término hermano. Es rico decirse hermano. No pierda esa costumbre, por favor. Oye, aunque sea Paul, aunque sea Chan, dígale hermano Chan. ¿Ok? Claro, hermano Paul. Ocupe ese término. Y fíjese que hay otra cosa bien curiosa. Usted se acuerda que hace unos 3 versículos el señor Ananías le refutó a el Señor Jesús la bendición de que representaba a don Saulo. ¿Qué le dijo Marvin Parras? Le dijo, mira, Señor, pero ese hombre dicen que no es buena pieza. ¿Así le dijeron o no? Ok, no, hombre, sí, allá lo han visto. Y tal cosa, y no, allá en Jerusalén, están sufriendo todas las iglesias, perseguidas por causa de él. Y me mandas aquí, Cuando Dios le dice el argumento de que vaya, ¿cuál es la respuesta de Ananías? Ir. Y fíjense qué interesante, porque eso nos demuestra que aunque hay muchas cosas que nos puedan dividir, son una sola la que nos une y no necesitamos otra. Es la sangre de Cristo. Muchas cosas te pueden dividir de otros, pero de repente cuando llegas, no creo que haya llegado con hipocresía religiosa,
¿Cómo le llegó a decir? Hermano, le dijo. ¿A quién? Al que hace 3 versículos estaba acabando, del cual no confiaba, pero usa el término poderoso. ¿Por qué? Porque eso es lo que somos. Hermano, no espere que todos sean como usted. El fracaso más grande de una persona que está en Cristo es pensar que todos van a ser como uno. No es cierto. Aquí hay gente que tiene distintos backgrounds, aquí hay gente que tiene distintas maneras de pensar, hay gente que tiene distintas, capacidades, experticias, maneras de interpretar la vida. Pero aunque usted puede seguir siendo todo eso, el que usted sea mi hermano en Cristo, el que voltea a ver al que tenés a la par, al que tenés atrás, voltealo a ver, por favor. Esos son sus hermanos en Cristo. Es rico sentir la hermandad, y hace ejercicio Ananías por primera vez diciéndole a este perseguidor de cristianos: hermano. ¿Por qué? Porque había entendido algo. No es importante el pasado. Si para Dios no es importante, porque lo va a hacer para usted. Simple. Bueno, en ese proceso se encuentra, llega don Saulo a ¿cómo se llama? A una experiencia bonita, y dice que en el momento, vea esto: fue entonces Ananías, entró en la casa y poniendo sobre la mano dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Aquí hay 2 cosas. La primera es el milagro. Le está dando testimonio que así como Jesús le había permitido cegarlo un momento para que él pudiera ver las cosas de manera diferente, se las recuperaba. Pero luego le habla de llenura del Espíritu Santo. ¿Qué es la llenura del Espíritu Santo? Existe una confusión bastante grande, sobre todo en las iglesias neopentecostales, sobre qué es la llenura. Hermano, los hijos de Dios, cuando recibimos a Cristo, recibimos al Espíritu Santo. No podemos recibir la revelación de que Cristo es nuestro Salvador si no es a través del Espíritu Santo. Es el que la traduce, es el que ¿me entiende? Perdón la palabra, porque no podemos decir blasfemias contra el Espíritu Santo, y soy muy cuidadoso cuando hablo de él, muy respetuoso, pero es el que traduce qué significa la salvación. Entonces, ahí hay confusión, porque sí existe algo que es la llenura del Espíritu Santo. Cuando alguien me dice: mire, en un retiro, en alguna cosa, reciba el Espíritu Santo, yo lo recibí en 1985. Que puedo ser visitado y tener la llenura es otra cosa. Y que puedo recibir la bendición de ¿qué? De la manifestación de hablar en lenguas o algún tipo de dones o lo que usted quiera. Amén. Eso es importante. Porque creo que todo cristiano lo tiene que anhelar, todo cristiano tiene que soñar con espiritualmente convertirse en alguien un poquito mejor, y que no solo es provecho para uno, sino también provecho para otros. Y hay veces es una bendición que le impongan manos a uno, hay veces el Señor me ha tocado y he caído, hay veces de cortesía me he caído para que el hermano no me esté jugando, soy honesto, pero en el fondo creo que hay un deseo genuino de la llenura del Espíritu Santo, y es una bendición. Y también aquí uno tiene que ser bien cuidadoso, hermano, porque por su experiencia personal uno puede, un término que los jóvenes ocupan, tostarse en las cosas del Espíritu. Yo pasé un periodo donde a mí me decían que había una profeta, yo fingía que agarraba el teléfono, hermano, y me apartaba, y no porque no creyera, ni porque estuviera movida y que me iba a sacar los trapos al sol, no, simplemente porque en mí había dolor de tanta profecía falsa que se me había dado. Tanto persona, tal vez no charlatán, bien intencionada. ¿Y de dónde? Pues? Y en ese proceso, hasta que un día, como un mes y medio, platicando con un hermano, el Señor me dijo en una oración, a mí, y es: mira, Juanca, así me dice él, no usted, mira, Juan, que tu experiencia personal no sea más fuerte que mi voluntad sobre tu vida. Yo entendía a qué se refería esa palabra. La persona que me la dio, no. Que tu experiencia personal no sea más fuerte que mi voluntad sobre tu vida. Y entonces, ¡bla! Mire, José, vino una revelación que me explotó la cabeza. Usted creo que estaba por ahí. Pero me impresionó. Porque dije, de plano, Señor, no es que me haya vuelto un duro, un pan tieso hacia el Espíritu Santo, pero tengo lista como 500 profecías que por gusto, por buenas intenciones. Y de repente ese día fue como que a mí se me cayeron escamas, hace poco.
Y comencé a darme cuenta de algo, hermano, que necesaria es la llenura del Espíritu Santo para vivir. ¿Puedes vivir sin ella? Claro. Puedes ser un cristiano cool, tranquilo, distante. Pero hermano, eso está como que estés aguantando hambre y tu refri está lleno de comida. Eso está como que estés aguantando hambre. ¿Me entiendes? Y tu refri está lleno de comida, pero te estás aguantando hambre. Lección aquí. Vea cómo está esa revelación, estimado. Porque, hermano, sea lleno. ¿Usted anhela ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí o no? Amén. No, amén no. ¿Sí o no? Sí. Ok. Es que si me dice amén sería como, no sé si es amén así o no. Entonces, porque entonces pídaselo, anhélelo, dígale Espíritu Santo, necesito de tu llenura, necesito de tu presencia, necesito que te reveles a mí. Y usted va a ver que quizás se ha perdido, papá, los mejores años de su vida. Recupérelos. Siguiente versículo. Entonces, y levantándose fue bautizado. Aquí hay otra cosa, cuidado con andar con cosas raras de que necesita ser creyente de 15 años para ser bautizado. La Biblia 2 veces nos sustenta como doctrina, casi, porque si se repite 2 veces es doctrina. Una es Felipe y el etíope y otra es esta, donde hay un momento donde en la voluntad del individuo quiere decir yo me voy a bautizar. Y aquí nos enseña algo importante también de Pablo o Saulo todavía, el respeto a la institucionalidad de lo que es la iglesia. Cuando usted entra en un lugar, aprenda a respetar el lugar. No estoy obligado a pensar como usted. Usted puede haber tenido un pastor 100 años, pero yo no estoy obligado a ser como ese pastor. Y usted no está obligado a sentirse como un miembro de 100 años de la iglesia. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Saulo entra y de repente, creo que en algún diálogo con Ananías, comenzó un conversatorio. ¿Qué hay que hacer? Tal cosa y tal cosa. Y como Juan bautizaba en agua, ¿verdad? Y yo me puedo bautizar. Sí, entonces, push al agua. Usted tiene que ser bien respetuoso de la institucionalidad de lo que representa la iglesia. Y si usted hoy nos visita y no tiene un vínculo cristiano, tal vez ha venido acompañando a alguien, aprenda que lo mejorcito que le puede pasar a usted es estar cercano a la gente que lo trajo a la iglesia, es estar cercano a estas personas. Y hermano, respete nuestro derecho de ser cristianos. Respételo. Y Saulo me encanta, 2 veces. Felipe le dijo al administrador de Etiopía, de Candace, mira, ¿y qué impide que yo sea bautizado? Nada, le dijo, paró el carrito y lo parqueó y lo bañó, lo bautizó. Y este también, ¿qué impide que usted sea bautizado? Nada. Saulo lo hizo, obediencia. Siguiente, hermano, que dice, se le apareció, recibe la vista y habiendo tomado alimento, va. Pero vea el versículo 20, me quedan 12 minutos de predicar. Enseguida predicaba, que dice el 20, a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. Pausa. ¿Por qué predicaba en las sinagogas? A ver, un café. Porque era judío, allá lléveles el café por allá, porque era judío. Y no hay duda de que en los primeros años de la vida de fe uno se siente cómodo con aquellos con los que siente que se entienden. Y porque ni en la misma mente de él estaba predicarle a un gentil. No estaba, porque era inconcebible. Un domingo, papá, estar vos a las 12 del mediodía en una iglesia sentado, hace 5 años era inconcebible quizá para ti. Pero en la mente de Cristo ya estaba, que Walter Alex iba a estar aquí sentado ese día. En la mente de Cristo viene desde antes, que tú ibas a estar en la 1, 2, 3, 4, 5, en la 6ª fila de esta iglesia, escuchando la palabra de Dios, porque el plan de Dios es más viejo que vos mismo, viene desde antes y permaneció y te resististe, hiciste, quisiste y no se pudo, te ganó Jehová. Eso es lo más hermoso que hay en la vida del creyente. Señor, me ganaste. Ahí está. Enseguida predicaba a Cristo. No pierde el ímpetu si usted está en los primeros años de fe. Predique quizás a su manera, pero predique. Hay gente que predica trayendo gente a la iglesia. Hay gente que predica, no sé, compartiendo con otros. Pero hermano, no puede negar algo. Desde el principio al fin, el ministerio de Pablo fue la evangelización.
Y aunque vivimos en un país, como lo dije, casi evangelizado, no transformado, que es un fenómeno que espero que los sociólogos en unos 100 a 200 años puedan haber interpretado. Mi oración es que la iglesia evangélica del Salvador sobreviva, si Cristo no ha venido, al 2500. Sea consolidada, fuerte. Y perdone que piense así, y creo que Cristo puede venir mañana. Pero sueño con eso, que sobreviva. Que no haya sido un ímpetu de 100, 200 años, un movimiento como el movimiento de la calle Azusa, que pasó, fue un boom y se acabó. De nosotros depende eso. ¿A quién trajo usted a la iglesia hoy? A mí es una pregunta importante. Me traje yo, traje a mis hijos, sí, pero ¿a quién? ¿Quién más? ¿A quién le está diciendo, hey, esto es para ti, esta es la siguiente generación? Ya vivió usted la gran experiencia de traer a alguien a los pies de Cristo. Ya vivió usted la experiencia de ser terco, testarudo, para que alguien que usted quiere conozca al Señor, que venga a los pies del Señor. Ya le aguantó insultos, burlas, desprecios a alguien que lo humillaba porque usted quería perseverar en las cosas del Señor. ¿Quién ganó? Si ganó usted, victoria. ¿Por qué? Porque le trajo a los pies de Cristo. Porque no se le olvidó. Porque usted ya tiene hijos. Si usted ya tiene hijos, el día que usted se muera, esos hijos tienen que estar agradeciendo, claro, con el dolor natural, pero agradecidos con Dios por la victoria, hermano, y decir, mi papá era un buen cristiano, nos llevaba a la iglesia, nos comprometía a las cosas de Dios, nos enseñaba. Todo ese legado está en la evangelización. Usted no tiene que ser perfecto, no tiene que ser la mejor pieza, la lumbrera de la fábrica de lámparas para decir voy a predicar. No, papá, si este hombre acababa de conocer al Señor, días tenía y ahí andaba, y se va a meter a las sinagogas y pasan dos cosas interesantes. Pasados muchos días, versículo 23, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Y entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, colgándole en una canasta. Hermano, hay que entender algo. Me voy a ir en esta etapa, en este punto, en dos partes. La primera, no espere que todo el mundo acepte su fe. Y te voy a dar un consejo: uno tiene que aprender a dejar de jugar con caerle bien a todo el mundo. Y te voy a dar otro consejo: tenés que saber que el mal existe y hay gente que le caes mal y te quiere ver dañado. Así es la naturaleza de una sociedad. Todos estos principios los reúno ¿en qué? Porque veo a Saulo todavía, que está, como hay veces veo a algunos aquí en las cosas de Dios, el lunes, el domingo estoy cantando, dígame una, ¿qué canción acabamos de cantar? ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré? Y qué sé yo, y el domingo, el siguiente, estoy en otro lado, haciendo cosas que no debo, y el otro domingo sí estoy metido con el Señor y buscando de Dios, pero el martes estoy viendo pornografía, y el otro domingo estoy involucrado. Uno tiene que aprender en la vida que tenés que tomar decisiones. La gente alrededor tuya espera que tomes decisiones. ¿Melón o sandía? Qué mal cae la gente. ¿Y qué vamos a comer? Ay, no sé. Decime que querés pupusas, por favor, de lasaña, pero eso. Tomar decisiones es vital. Y en un momento Dios le comenzó a mover el piso a Saulo. Se dio cuenta que no solo Aida, los judíos no le oían, sino se habían levantado contra él. Él era don Saulo hace un mes. Hace un mes se aparecía, iba con cartas, era para que lo metieran en la suite del Barceló. $3,100 para la noche allá en el último piso, me han contado. No, yo tuviera 3,000 pesos, lo que me fuera allá al Hostal Aguilar, papá, y los ocupo en otra cosa. Pero bueno, lo que sí le puedo decir es que Saulo es interesante porque pasa de la gloria al infierno. Imagínese algo, hermano. ¿Qué cree que iba pensando Pablo cuando lo iban bajando en la cesta? Como que era un vulgar mañoso, de escondidas. Y esto es muy común a las frases que algunos de ustedes o yo hemos dicho. Desde que me metí a cristiano me va mal, dice él. Desde que me metí a las cosas de Dios, mira, antes, papá, los cheques yo los veía con varios ceros. Me metí a Cristo, hoy solo los ceros veo, me dijo alguien. Y no digo que sea una regla,
Pero muy comúnmente eso pasa. ¿Por qué? Porque cuando usted ve ese texto, si este hombre lo están bajando a escondidas, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Bueno, pero aparte de esa crisis de fe superada, llega a Jerusalén. Esto es para que en Jerusalén, estimado, hubieran pancartas que era Saulo, Mupi, Saulo, welcome to your house, cosas así, ¿verdad? El ruido y canciones de no sé, de la Katy Perry cantando Saulo, Saulo, I love you tonight, cosas así. Pero no, vea qué curioso. Por causa del evangelio, lo rechazan los de él, los judíos. Lo menos pensado era que los cristianos lo iban a super aplaudir. Pero cuando te das cuenta, Mondri, en el último versículo que vamos a leer, dice en el 26 que cuando llegó a Jerusalén, trataba, diga en voz alta, trataba. ¿Qué necesidad tenía de juntarse con pescadores, man? Nada. No tenía ninguna. Si usted vivía en una gran casona, ¿qué necesidad tenía? Trataba, diga en voz alta de nuevo, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Esto es para que cualquiera diga, don José, no. Menos mal que son hermanos. Fíjate que la fe de Pablo fue sacudida desde temprano. Porque si usted me dice, alguno de nosotros viene a la iglesia y piensa en el mañoso más mañoso del país. No me diga nombres. Piensa en la persona más sucia que usted se imagina. No diga nombres, por favor, en serio. Ok. Y si viene a la iglesia y se sienta, más bien el hermano lo sienta a la par suya, ¿qué haría usted? Ay, no, présteme pisto, le diría, dice, no me moleste. No. La crisis de Saulo se vio doblemente aguda. ¿Por qué? Porque se amplía. Porque de repente se sintió como pez fuera del agua. Mire, yo estoy como parte de la junta directiva de la Asociación de Productores de Espectáculos del Salvador. Está Tu Shows, está la Iglesia que Muela. Hay como 7 cosas que organizan cosas. Y es una pregunta que yo les dije, porque yo lo oigo en las reuniones y les decía, miren, ¿cómo se sienten ustedes de que un pastor sea parte de este grupo? Porque yo me siento como pescado fuera del agua. La verdad que yo estoy aquí, soy feliz pero no estoy dispuesto a changonetear, no estoy dispuesto a hacer movida. No. Estoy dispuesto que cuando no me sienta cómodo debo de decirlo. Debo decir, esto no está bien, esto debe ser por este camino. Todos se me quedaron viendo, todos. Y me dicen, ok, y ahí están, ¿cómo se llaman los que hacen los electrónicos, los que hacen todos esos eventos? Y es como una perspectiva de decir, Señor, yo tengo que ubicarme, que yo puedo estar en un lugar, pero yo no voy a dejar de ser yo, aunque no sean como yo. No me interesa y no necesito de la aprobación, que aquí, finalmente, vamos a terminar el mensaje, es donde la palabra es, renuncie a depender de la aprobación de otros para desarrollar su fe. Renuncie por favor a eso, no la necesita. Y me imagino, si usted fuera Pablo, lo rechazan sus compañeros de promoción. Haga caso que usted es Saulo y de la noche a la mañana todos los judíos le echan bola negra. Entonces se pega al grupito del cual están los followers de Jesús y también lo rechazan. ¿Qué haría? ¿Qué haría? Vicky, terrible, ¿verdad? Sentirse mal. Y ahí es donde creo que muchos retrocedemos. Hermano, quizá el mensaje al final de esta segunda parte, falta la tercera, y por favor no me vaya a faltar la otra semana, sepa que era necesario que se sintiera mal. Era necesario para aprender que tenía que depender solo de Dios y que tenía mucho más que dar que lo que tenía que recibir.
y estaba para ser de bendición. La historia de Saulo continúa la próxima semana. Vamos a orar. Bendito Dios. Frecuentemente me hacen esta pregunta: ¿qué debo hacer para crecer espiritualmente? Lo primero, recibir a Cristo como tu Salvador personal, pues permitiéndole a Él entrar en tu vida, puedes llenar esa parte espiritual que absolutamente nada más puede llenar, solo Él. Recibir a Cristo es hacer una oración diciéndole al Señor: Señor Jesús, te entrego mi corazón y mi vida. Te pido vivir una vida conforme a tus planes y tus propósitos. Perdona mis pecados. Reconozco la cruz como el lugar donde alcanzo perdón de pecados, salvación y vida eterna. Entra en mi corazón. Para crecer espiritualmente, debes hacer básicamente 3 cosas. Leer tu palabra. La palabra de Dios te hablará día a día. La Biblia alrededor de cualquier elemento que estés atravesando. En segundo lugar, que puedas orar, platicar con el Señor de todo lo que te pasa y también congregar, reunirte con otras personas como tú a escuchar la palabra de Dios y a aprender de Él. En Iglesia Quemuel te esperamos en el Hotel Hilton Princess de la zona rosa de San Salvador. Ven y acompáñanos todos los domingos y permite que podamos abrazarte y estrechar tu mano. Dios te bendiga.